Aquí en las noticias de la mañana, 8:01, seguimos con la información. Al inicio del programa ya le comentaba sobre los señalamientos que realizó el diario The New York Times en contra del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por la estrecha relación que sostiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, más que señalamientos directos del medio, es decir, no fue un editorial, como de pronto publica también editoriales institucionales o de sus principales columnistas y editorialistas, sino más bien una nota, un reportaje con fuentes de primer nivel que no pueden ser mencionadas porque hablaron con la condición del anonimato, pero son fuentes de funcionarios cercanos a la Casa Blanca, al presidente Joe Biden, y si no, digamos, lo tuvieran tan amarrado, no lo hubieran presentado en su portada del New York Times de ayer. Vamos a analizar este tema, cómo puede afectar esto la situación pues de México, Estados Unidos, la relación bilateral y también esta próxima reunión que se va a llevar a cabo el próximo martes allá en Washington entre el presidente López Obrador y Joe Biden. Vamos a platicar y analizar este tema con Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, analista político. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto saludarte. Pues, ¿qué te pareció este asunto del New York Times? ¿Cuál es, digamos, tu lectura, tú como un analista pues sí, analista político y ex canciller que conoces muy bien los entretelones de todo esto? ¿Cuál es el mensaje de fondo que lees tú de este reportaje del Times? Yo creo, Mario, que el mensaje de fondo es que hay una cantidad de gente en la Embajada de Estados Unidos en México y en el Departamento de Estado y en otras dependencias del gobierno de Estados Unidos en Washington que no están contentos con el desempeño de Salazar. Y por lo tanto le filtraron al periódico que por sus propias razones estaba llevando a cabo una investigación al respecto, pues una serie de informaciones que sí son muy comprometedoras para Salazar, al que podríamos llamar el embajador Barco, por decirlo en mexicano, ¿no? Ellos son los orígenes de la información que hay en este artículo. No viene de ahí, no viene realmente del New York Times. El New York Times simplemente reproduce lo que ellos dijeron. Te doy un ejemplo que es muy contundente. Cuando le dice Salazar, según funcionarios de la embajada y el propio embajador, que a Lorenzo Córdoba lo increpó al decirle que hubo fraude en las elecciones de 2006. Bueno, la posición del gobierno de Estados Unidos manifestada en 2006 por el presidente Bush, por el secretario, la secretaria Rice en ese momento, fue que Calderón ganó esas elecciones y que no hubo fraude. Se puede estar en desacuerdo con esa posición, pero en primer lugar no le corresponde al embajador de Estados Unidos en México hoy discrepar de esa posición que es la del Estado norteamericano, no del señor Bush. No existe. Estados Unidos es un país serio, no como México. No hay un señor Bush, es el presidente de Estados Unidos, aceptado por todo el mundo, los que vinieron antes y los que vinieron después. Pero además Salazar confiesa, on the record, Mario, sí, que él no sabía que esa era la posición de Estados Unidos. Bueno, pues en efecto, ese tipo de filtraciones sí son muy comprometedoras porque señalan que el señor no está a la altura del cargo que tiene. No es que sea demasiado amigo de López Obrador, es que no defiende los intereses de Estados Unidos y esa es su chamba. Ahora, ¿qué va a suceder con Ken Salazar? Porque pues es un duro golpe para su credibilidad, para la interlocución incluso y la confianza del gobierno de Joe Biden con respecto a lo que viene a hacer a México y las relaciones que tiene con el gobierno mexicano y la defensa de los intereses de Estados Unidos. ¿Está en la antesala de un cambio de embajador? No es tan fácil este asunto, pero ¿cómo ves, digamos, el futuro de Salazar en México? No creo, porque por ahora por lo menos lo van a tener que defender en Washington. Van a decir que no, que al contrario, que hace muy bien su chamba, que lo felicitan. Yo creo que en la reunión de la semana que entra en Washington, Biden lo va a apapachar, lo va a abrazar,
va a decir que es el mejor embajador de la historia de la humanidad, del mundo mundial, etcétera. Es lo lógico cuando es atacado un funcionario de esta manera, sobre todo por sus propios colaboradores. Insisto mucho en esto, Mario, este no es un ataque del New York Times, es un ataque de los colaboradores de Salazar en la embajada y en Washington. Pues simplemente la respuesta tiene que ser defenderlo. A mediano plazo ya veremos qué suceda. Lo que tiene que entender ahora López Obrador y la Cancillería, que seguramente nunca ha estado de acuerdo con esta postura de López Obrador de darle tanta entrada a Salazar, no es posible que la Secretaría de Relaciones Exteriores vea con buenos ojos esto. Lo que ellos tienen que entender es que ya no es un interlocutor tan válido para ellos, que cuando ellos le digan algo a Salazar, oye, mira, hay este problema, oye, mira, quiero esto, oye, mira, cambia lo otro, pues quién sabe cómo sea recibida toda esa información en Washington, porque es un embajador cuestionado por sus colaboradores en México y sus superiores en Washington. Ya deja de ser un interlocutor válido para el gobierno de México, no para Estados Unidos, para México. Sí. ¿Y cómo ves esta reunión del próximo martes allá en Washington con todo lo que ha dicho el presidente López Obrador con respecto a Julian Assange, el tema pues anecdótico, cómico de la Estatua de la Libertad, que no sé si les genera tanta risa o lo toman tan ligeramente en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y por supuesto esta nota del New York Times sobre Ken Salazar? ¿Cómo se ve, cómo va a llegar el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden a esta reunión de la próxima semana, Jorge? Pues mira, el presidente López Obrador va a llegar en un ambiente un poco difícil, porque no solo es el artículo del New York Times de ayer, sino 3 artículos, uno de Economist, otro del Financial Times y otro del New York Times durante el fin de semana, y creo que viene otro durante esta semana del New York Times, que cuestionan la política más general de López Obrador, ya no los detalles, sino en términos generales diciendo que la política macroeconómica de López Obrador está generando una situación de crisis, de violencia, de recesión, de inflación, de desempleo en México, que está llevando a una mayor migración mexicana a Estados Unidos, a más violencia en México, a una situación de no aprovechamiento de la crisis internacional para traer inversión a México, de 100,000 desaparecidos en México en los últimos 15 años. Es decir, este conjunto pinta un panorama muy negativo en el cual López Obrador se va a tener que desempeñar en Washington. Seguramente Biden lo va a tratar muy bien, no va a haber roces, no va a haber críticas, no va a haber golpes. Esos golpes ya están en los medios internacionales, leídos en Washington este fin de semana, ayer y en los días que siguen. Veremos más artículos seguramente. López Obrador, por alguna razón, quiso ir a Washington. No veo mucho que él pueda lograr. Obviamente lo de Assange y todo eso pues son simplemente tonterías, son sus ocurrencias absurdas de siempre. Sobre los temas más importantes va a hacer un planteamiento sobre las visas de trabajo, en particular las H-2B, pero pues Biden no está en condiciones de poder decirle que sí, o más bien puede decir que sí, pero no lo puede lograr, porque para aumentar el número de visas H-2B se necesita la aprobación del Congreso. No es el caso de las visas agrícolas, las H-2A, donde tal vez haya un pequeño aumento. Entonces, pues la verdad es una visita que le cae bien a López Obrador, le queda bien porque lo van a tratar bien y pues va a poder decir él, ya ven que no hay problemas con Estados Unidos, puedo insultarlos, desairarlos, no ir a la cumbre de las Américas y no pasa nada. En ese sentido le va a salir bien. Y Biden pues simplemente va a pasar aceite durante un día porque no le queda de otra más que tratar de seguir logrando que López Obrador le haga el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria, Mario.
Pues qué complicado para los Estados Unidos, que tendrán hacia finales de este año sus elecciones intermedias, y creo que hay otra reunión planeada para México. ¿Van a venir el presidente Biden y Justin Trudeau o no? Pues está programada, fue anunciada para noviembre, Sí, para esta noviembre, exacto. reunión de los tres jefes de Estado de Gobierno de América del Norte para, creo, festejar o celebrar, conmemorar el cuarto aniversario de la firma del TEMEC, que fue a finales de 2018. Todavía lo firmaron justamente Peña Nieto en Argentina con Trump. Sí. Yo creo que pues ya tocaba que Biden viniera a México. Conviene recordar que llevamos ya muchos años desde que no viene un presidente de Estados Unidos a México. Trump como presidente nunca vino como candidato en 2016, pero como presidente el último que vino fue Barack Obama, si no me equivoco, en 2015. Van a ser 7 años que no viene un presidente de Estados Unidos a México. No habíamos visto algo así, Mario, en muchísimos decenios. Hace mucho tiempo que no sucedía algo por el estilo. Pues bueno, ya estaremos viendo qué sucede el próximo martes allá en Washington, y te agradezco mucho, Jorge Castañeda, estos minutos para el Heraldo Televisión. Muy buenos días. Con muchísimo gusto, Mario, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también. Bueno, pues Jorge Castañeda siempre muy, pues sí, muy elaborado ahí con respecto a todo lo que tiene que ver con asuntos exteriores y de política interna también acá en México. Interesante lo que va a suceder allá y lo que comenten, ¿no? Tanto el gobierno de Estados Unidos, el propio presidente Joe Biden, y lo que regresa a decir aquí el presidente mexicano de cómo le fue, de qué trataron, de qué acordaron. Seguramente pues se va a vender aquí en México que efectivamente lo trataron muy bien y que logró varias cosas, como este tema de las visas, que veremos qué es lo que puede conseguir el presidente López Obrador. Aquí en las noticias de la mañana, 8:01, seguimos con la información. Al inicio del programa ya le comentaba sobre los señalamientos que realizó el diario The New York Times en contra del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por la estrecha relación que sostiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, más que señalamientos directos del medio, es decir, no fue un editorial, como de pronto publica también editoriales institucionales o de sus principales columnistas y editorialistas, sino más bien una nota, un reportaje con fuentes de primer nivel que no pueden ser mencionadas porque hablaron con la condición del anonimato, pero son fuentes de funcionarios cercanos a la Casa Blanca, al presidente Joe Biden, y si no, digamos, lo tuvieran tan amarrado, no lo hubieran presentado en su portada del New York Times de ayer. Vamos a analizar este tema, cómo puede afectar esto la situación pues de México, Estados Unidos, la relación bilateral y también esta próxima reunión que se va a llevar a cabo el próximo martes allá en Washington entre el presidente López Obrador y Joe Biden. Vamos a platicar y analizar este tema con Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, analista político. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto saludarte. Pues, ¿qué te pareció este asunto del New York Times? ¿Cuál es, digamos, tu lectura, tú como un analista pues sí, analista político y ex canciller que conoces muy bien los entretelones de todo esto? ¿Cuál es el mensaje de fondo que lees tú de este reportaje del Times? Yo creo, Mario, que el mensaje de fondo es que hay una cantidad de gente en la Embajada de Estados Unidos en México y en el Departamento de Estado y en otras dependencias del gobierno de Estados Unidos en Washington que no están contentos con el desempeño de Salazar. Y por lo tanto le filtraron al periódico que por sus propias razones estaba llevando a cabo una investigación al respecto, pues una serie de informaciones que sí son muy comprometedoras para Salazar, al que podríamos llamar el embajador barco, por decirlo en mexicano, ¿no? Ellos son los orígenes de la información que hay en este artículo. No viene de ahí, no viene realmente del New York Times. El New York Times simplemente reproduce lo que ellos dijeron. Te doy un ejemplo que es muy contundente. Cuando le dice Salazar, según
funcionarios de la embajada y el propio embajador, que a Lorenzo Córdoba lo increpó al decirle que hubo fraude en las elecciones de 2006. Bueno, la posición del gobierno de Estados Unidos manifestada en 2006 por el presidente Bush, por el secretario, la secretaria Rice en ese momento, fue que Calderón ganó esas elecciones y que no hubo fraude. Se puede estar en desacuerdo con esa posición, pero en primer lugar no le corresponde al embajador de Estados Unidos en México hoy discrepar de esa posición que es la del Estado norteamericano, no del señor Bush. No existe, Estados Unidos es un país serio, no como México, no hay un señor Bush, es el presidente de Estados Unidos, aceptado por todo el mundo, los que vinieron antes y los que vinieron después. Pero además Salazar confiesa, on the record, Mario, Sí. que él no sabía que esa era la posición de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, pues en efecto, ese tipo de filtraciones sí son muy comprometedoras porque señalan que el señor no está pues, a la altura del cargo que tiene. No es que sea demasiado amigo de López Obrador, es que no defiende los intereses de Estados Unidos y esa es su chamba. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a suceder con Ken Salazar? Porque pues es un duro golpe para su credibilidad, para la interlocución incluso y la confianza del gobierno de Joe Biden con respecto a lo que viene a hacer a México y las relaciones que tiene con el gobierno mexicano y la defensa de los intereses de Estados Unidos. Está en la antesala de un cambio de embajador. No es tan fácil este asunto, pero ¿cómo ves, digamos, el futuro de Salazar en México? No creo, porque por ahora por lo menos lo van a tener que defender en Washington. Van a decir que no, que al contrario, que hace muy bien su chamba, que lo felicitan. Yo creo que en la reunión de la semana que entra en Washington, Biden lo va a apapachar, lo va a abrazar, va a decir que es el mejor embajador de la historia de la humanidad, del mundo mundial, etcétera. Es lo lógico cuando es atacado un funcionario de esta manera, sobre todo por sus propios colaboradores. Insisto mucho en esto, Mario, este no es un ataque del New York Times, es un ataque de los colaboradores de Salazar en la embajada y en Washington. Pues simplemente la respuesta tiene que ser defenderlo. A mediano plazo ya veremos qué suceda. Lo que tiene que entender ahora López Obrador y la Cancillería, que seguramente nunca ha estado de acuerdo con esta postura de López Obrador de darle tanta entrada a Salazar. No es posible que la Secretaría de Relaciones Exteriores vea con buenos ojos esto. Lo que ellos tienen que entender es que ya no es un interlocutor tan válido para ellos, que cuando ellos le digan algo a Salazar, oye, mira, hay este problema, oye, mira, quiero esto, oye, mira, cambia lo otro, pues quién sabe cómo sea recibida toda esa información en Washington, porque es un embajador cuestionado por sus colaboradores en México y sus superiores en Washington. Ya deja de ser un interlocutor válido para el gobierno de México, no para Estados Unidos, para México. Sí. ¿Y cómo ves esta reunión del próximo martes allá en Washington con todo lo que ha dicho el presidente López Obrador con respecto a Julian Assange, el tema pues anecdótico, cómico de la Estatua de la Libertad, que no sé si les genera tanta risa o lo toman tan ligeramente en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y por supuesto esta nota del New York Times sobre Ken Salazar? ¿Cómo se ve, cómo va a llegar el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden a esta reunión de la próxima semana, Jorge? Pues mira, el presidente López Obrador va a llegar en un ambiente un poco difícil, porque no solo es el artículo del New York Times de ayer, sino 3 artículos, uno de Economist, otro del Financial Times y otro del New York Times durante el fin de semana, y creo que viene otro durante esta semana del New York Times, que cuestionan la política más general de López Obrador, ya no los detalles, sino en términos generales diciendo que la política macroeconómica de López Obrador está generando una situación de crisis, de violencia, de recesión, de inflación,
de desempleo en México que está llevando a una mayor migración mexicana a Estados Unidos, a más violencia en México, a una situación de no aprovechamiento de la crisis internacional para traer inversión a México, de 100,000 desaparecidos en México en los últimos 15 años. Es decir, este conjunto pinta un panorama muy negativo en el cual López Obrador se va a tener que desempeñar en Washington. Seguramente Biden lo va a tratar muy bien, no va a haber roces, no va a haber críticas, no va a haber golpes. Esos golpes ya están en los medios internacionales, leídos en Washington este fin de semana, ayer y en los días que siguen. Veremos más artículos seguramente. López Obrador, por alguna razón, quiso ir a Washington. No veo mucho que él pueda lograr. Obviamente lo de Assange y todo eso pues son simplemente tonterías, son sus ocurrencias absurdas de siempre. Sobre los temas más importantes va a hacer un planteamiento sobre las visas de trabajo, en particular las H-2B, pero pues Biden no está en condiciones de poder decirle que sí, o más bien puede decir que sí, pero no lo puede lograr, porque para aumentar el número de visas H-2B se necesita la aprobación del Congreso. No es el caso de las visas agrícolas, las H-2A, donde tal vez haya un pequeño aumento. Entonces, pues la verdad es una visita que le cae bien a López Obrador, le queda bien porque lo van a tratar bien y pues va a poder decir él, ya ven que no hay problemas con Estados Unidos, puedo insultarlos, desairarlos, no ir a la cumbre de las Américas y no pasa nada. En ese sentido le va a salir bien. Y Biden pues simplemente va a pasar aceite durante un día porque no le queda de otra más que tratar de seguir logrando que López Obrador le haga el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria, Mario. Pues qué complicado para los Estados Unidos, que tendrán hacia finales de este año sus elecciones intermedias, y creo que hay otra reunión planeada para México. ¿Van a venir el presidente Biden y Justin Trudeau o no? Pues está programada, fue anunciada para noviembre, sí, para esta noviembre, reunión exacto. de los tres jefes de Estado de Gobierno de América del Norte para, creo, festejar o celebrar, conmemorar el cuarto aniversario de la firma del TEMEC, que fue a finales de 2018. Todavía lo firmaron justamente Peña Nieto en Argentina con Trump. Sí. Yo creo que pues ya tocaba que Biden viniera a México. También es recordar que llevamos ya muchos años desde que no viene un presidente de Estados Unidos a México. Trump como presidente nunca vino como candidato en 2016, pero como presidente el último que vino fue Barack Obama, si no me equivoco, en 2015. Van a ser 7 años que no viene un presidente de Estados Unidos a México. No habíamos visto algo así, Mario, en muchísimos decenios. Hace mucho tiempo que no sucedía algo por el estilo. Pues bueno, ya estaremos viendo qué sucede el próximo martes allá en Washington, y te agradezco mucho, Jorge Castañeda, estos minutos para el Heraldo Televisión. Muy buenos días. Con muchísimo gusto, Mario, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también. Bueno, pues Jorge Castañeda siempre muy, muy elaborado ahí con respecto a todo lo que tiene que ver con asuntos exteriores y de política interna también acá en México. Interesante lo que va a suceder allá y lo que comenten, ¿no? Tanto el gobierno de Estados Unidos, el propio presidente Joe Biden, y lo que regresa a decir aquí el presidente mexicano de cómo le fue, de qué trataron, de qué acordaron. Seguramente pues se va a vender aquí en México que efectivamente lo trataron muy bien y que logró varias cosas, como este tema de las visas, que veremos qué es lo que puede conseguir el presidente López Obrador.